Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Señor que en esta mañana nos ha dado la oportunidad de traerte una palabra de vida, para nuestra alma, para nuestro ser interior, queridos hermanos, que nos da siempre Dios esa oportunidad de cambiar nuestra vida. Nos da la oportunidad siempre, queridos hermanos, de entregar nuestra vida, de sumergirnos en los propósitos divinos. Nos da la oportunidad el Señor siempre, todos los días, de cambiar, de enderezar, de siempre poder acercarnos a Él, hermanos, con un corazón sincero, un corazón que sabe reconocer sus errores, sus equivocaciones, un corazón que en el fondo hay temor a Dios. Ese temor a Dios es el que debe de prevalecer en nuestra vida siempre, queridos hermanos, a reconocer de que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es bueno con los hijos, es bueno todo aquel que le clama, es bueno con todo aquel que lo reconoce y tiene un tiempo, un momento para acercarse a Él y arrodillarse y decirle: Padre del cielo, necesito mi vida. Eso es algo que activa nuestro corazón, nuestra disponibilidad siempre hacia los propósitos divinos. Y por eso todos los días tenemos que tener un momento de entrega, un momento de búsqueda. Tenlo por seguro que nuestro Señor siempre intervendrá de una manera poderosa, siempre intervendrá sobre nuestras vidas, cuando Él lo que más anhela para manifestarse como Dios, queridos hermanos, es realmente que el hombre necesite su ayuda, el hombre necesite de Él. Es cuando Él no desecha. Buen día, siervo Jorge Alberto allá en Chiapas. Saludos, queridos hermanos, saludos a todos los hermanos, ¿verdad? Damos gracias siempre a nuestro Señor, siempre, queridos hermanos, que en esta mañana siempre nos ayuda. Usted sabe que el propósito de este programa fue hecho con el propósito, queridos hermanos, de ayudar a nuestros hermanos que necesitan volverse a Dios, de decirles que la puerta aún está abierta, la oportunidad todavía está abierta, decirles que todavía podemos regresar a casa, decirles que todavía Dios tiene misericordia, de recordarles que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado. Por eso es importante que nos ayude usted, queridos hermanos, a evangelizar, a llevar este mensaje a los más necesitados. Todos tenemos necesidad, pero hay más necesitados. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudar a nuestros hermanos que han caído, extenderle la mano y decirle: nuestro Padre Celestial tiene el poder para perdonarte, no importa lo que hayas hecho. Es cuestión de que te pongas a cuentas. Es cuestión de que reconozcas tu vida. El punto de este programa, hermano, es quitarles a muchos las ataduras que les han puesto de religión, de imposición, de prohibición. Que entiendan que es pecado, que entiendan también que es salvación. Porque hay quienes no saben qué es salvación, hay quienes no saben qué es pecado. Confunden lo que es rebelión, la maldad, el pecado, la desobediencia. Lo confunden. Piensan que todo es pecado. Han generalizado las circunstancias al atribuirle que todo es pecado, y en veces hasta de malditos, hasta de perros, hasta de una actitud grosera los tratan, cuando en realidad, hermano,
hermano, el propósito de nuestro Señor es ayudar al hombre a que se vuelva a Él. Estamos viviendo tiempos, tenemos un gran beneficio. Yo creo que te beneficia venir a Cristo. Te beneficia tener en ti el que hay esa gracia delante del Señor. Es un gran beneficio la salvación para la vida del hombre. Por eso en Cristo nada está prohibido para el que se acerca al Señor. Todo lo que Dios nos da a nosotros, lo único que causa es un beneficio a nuestra alma. Todo el que es de Cristo está en Cristo. Debe de saber que no hay nada en el Señor que le puede causar un mal. Porque nuestro Dios no tenta a nadie. Porque nuestro Dios no le hace mal a nadie. Porque nuestro Dios, queridos hermanos, siempre busca el bien de sus hijos, busca el bien de aquellos que de una manera depositan en Él su esperanza, su confianza. Estamos viviendo tiempos de muchos cuestionamientos del modo de salvar de Dios, del proceder de Dios, de cómo Dios rescata, de cómo Dios salva a sus hijos. Tenemos un gran problema. ¿Por qué yo no predico de otros tipos de cosas? Porque, hermano, porque Dios me ha llevado a mí a hablarles a los necesitados. En veces caemos en una situación que necesitamos saber qué tenemos que hacer. Pero siempre tenés que tener por conocimiento que el que corre a Dios, que el que se refugia en el Señor, el que se humilla, alcanza siempre. Dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que, hermano, el que se expone delante de Dios y dile: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, alcanza misericordia. Porque esta enseñanza es para justo, para pecadores. Pecador aquel que no conoce al Señor. Los fariseos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes, ellos creían que por poner por obra, por practicar la ley, de esa manera ellos se iban a salvar. Creyeron que de esa manera iban a agradar a Dios, teniendo la ley en su mano, teniendo la Biblia en su mano, teniendo la palabra de Dios en su mano. Pero como en veces Dios revela el contenido, Dios revela el significado de qué es lo que realmente quiere de nosotros. Nosotros podemos tener la Biblia, tenemos poner la ley en la mano, podemos usarla, podemos predicarla, hablar de ella, pero realmente mucha gente no entiende el contenido de ella. Pero nuestro Señor decidió salvar a los hijos por medio de la predicación, por medio de la locura de la predicación, pero decidió salvar a los hijos, decidió salvar a aquellos que, hermano, por medio de su gracia. Pero damos gracia que por medio de la gracia del Señor, que fue un don gratuito, una salvación gratuita, porque el precio ya estaba pagado por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, dando su vida, siendo Él inocente. Él decidió salvarnos por medio de su gracia. Nos las otorgó una manera gratuita la salvación. Gracias a la gracia de Él somos salvos. No nos costó nada, pero si usted busca un poquito la palabra gracia, que significa gratis, y se va a dar cuenta usted que gracia o gratis significa que otro lo pagó. Por eso nosotros lo seguimos de gratis, pero eso no quiere decir que no haya costado. No nos costó a nosotros, no nos costó porque no podíamos pagarla, pero alguien la habrá pagado. Alguien pudo haber pagado esa consecuencia de nuestra vida. Por eso en Romanos 5:12 dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Hombre, por cuanto todos pecaron,
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que pecaron de la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vea lo que dice en el versículo 13. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Gracias a Dios por su salvación. Gracias a Dios por habernos llamado a ser parte de la salvación, a ser salvos de libres de condenación eterna. Porque a veces se nos hace muy fácil y muy podemos no tomarle realmente el significado, realmente la realeza, o sea, lo real realmente de lo que es la salvación. Nos ha sacado de un lugar de inmundicia, nos ha sacado de un lugar de perdición, nos ha sacado, hermano, de las manos, nos ha librado de las manos de la muerte, las manos de las potestades. Realmente, si miramos un poquito al fondo de donde estaba nuestra vida, estaba prisionera, estaba atada, estaba encadenada. Pero gracias a la misericordia de Dios y a su preciosa sangre, queridos hermanos, hoy somos libres. Pero la Escritura nos enseña claramente, dice que pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. El pecado siempre ha habido en el corazón del hombre. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, dice, antes que apareciera la ley, antes que apareciera la palabra, había, acordémonos que aquí habla específicamente de las leyes de Dios. Cuando alguien viola la ley de Dios, es como transgredir un reglamento, hermano, de una autoridad. Se multa a la persona, se lleva presa a la persona, se condena a la persona por haber, de acuerdo al delito que haya cometido. Pero antes dice que hubiera la ley, había pecado. Eso quiere decir que no se podía llevar a la sentencia a nadie, no se podía sentenciar a nadie, no se podía inculpar a nadie, porque el pecado o el delito que había cometido, hermano, no podía ser juzgado sin que no haya una ley. O sea, la ley quiere decir que el pago de su consecuencia, lo que se merece cada persona cuando comete algo indebido. No se puede inculpar, no se puede juzgar. Pero nos enseña, dice que, hermano, que antes no puede ser juzgado hasta que se aparezca la ley, hasta que llegara la ley. Es importante entender que primero hubo una ley, luego hubo mandamientos que le dieron allá en el monte Sinaí a Moisés, los preceptos, los estatutos. Pero lo primero que se creó fue la ley, la manera de juzgar a los hombres, la manera de que todo ahora se iban a entrar en cumplimiento en los días de Moisés. La ley de Moisés, por eso le llaman la ley de Moisés, que lo primero que se escribió fue la ley. ¿Para qué? Para poder juzgar, para poder señalar los pecados de los hombres. Por eso, cuando el Señor lleva en Éxodo 24:12, sube a Moisés al monte, ahí le dio las tablas de la ley y los mandamientos, dice que he escrito para enseñarles. En ese lugar le entregan a Moisés la ley de cómo el hombre iba a ser juzgado, de cómo el hombre iba a recibir la paga, ya sea por lo bueno, ya sea por lo malo. Porque dice que hasta ahora, donde no hay ley, no se puede juzgar, no se puede inculpar al pecado, no se puede llevar a juicio a nadie, no se le puede inculpar de pecado a nadie. ¿Qué quiere decir todo esto, queridos hermanos? Que donde no se predica la palabra para salvación,
donde no se predica la palabra para salvación, se está promulgando, hermano, que mucha gente no se salve. Están condenando a las personas sin que alcancen la salvación. Pero por donde se predica la palabra de salvación para salvación, se está promulgando, se está señalando que hay culpabilidad, que hay pecado. Se declara culpable. Al hombre se le declara culpable de su pecado, de su delito, de su falla, de su error. Pero también, como es una ley, Cristo es la ley, Cristo es la palabra, Cristo es la gracia. Por eso Él dijo que no vino a abolirla, Él vino a cumplirla. Él llegó a cumplirla por medio de su muerte. Pero también la palabra de Dios está llena de paciencia, de misericordia, de bondad, de amor, de fidelidad. Pero también Él es la palabra. Él es la misericordia de nuestro Dios. Él es el amor de nuestro Dios. Por eso dijo que Él vino a salvar, no vino a perder. Él vino a salvar, no vino a condenar, no vino a juzgar. Lo que está diciendo, hermano, que en Él se cumplen los tres. Él es la ley, Él es la palabra, Él es... Por eso dice que la palabra habita en vuestros corazones. La ley escrita en los corazones, y la ley es la gracia en nuestra vida para perdón de pecados. Por eso dice que donde no hay una enseñanza de salvación, no se puede inculpar. O sea, no, el hombre no entiende que está pecando. Mucha gente tiene una Biblia en casa, mucha gente tiene una Biblia en la iglesia, en su vida, pero, hermano, no se revela, donde no se enseña que la palabra de Dios señala el pecado. La palabra de Dios señala el pecado, señala dónde estamos mal. Por eso dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mucha gente tiene una Biblia, hay iglesias donde se predica la palabra, pero aquí dice que hay a quienes Dios no los va a inculpar, no los inculpa la palabra. Hay palabras que no inculpan al pecado, sino absuelven al pecador, porque donde no se predica la palabra para salvación, donde no se señala el pecado, donde no se señala la injusticia, donde no se señala la maldad, donde no se señala la rebelión, donde no se señalan las malas obras, las cosas que están mal, dice que el hombre va a ser condenado injustamente. No se le está haciendo un juicio correctamente, lo puede estar llevando a una condenación. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque desconoce realmente. Querido hermano, qué importante que usted busque una iglesia donde le ayuden a limpiar su vida, donde le lleguen a mostrar realmente cómo va su caminar. No que le den por su lado, no que busque lo que se le agrade. Donde la palabra señale al pecado y deje libre al pecador. Enseñarle la manera correcta de cómo puede acercarse al Señor. Dice que donde no se predica la palabra de salvación, se puede estar juzgando, se puede estar condenando a las personas, como en los días de Noé. Noé predicaba la palabra de justicia, la manera correcta. Habían predicadores en ese entonces que lo único que hicieron es que la gente se volviera impía, entendieran que todos solamente con creer en Dios tenían la solución. No se daban cuenta que la palabra dice que donde no hay ley no se puede inculpar a nadie. Pero ¿para qué apareció la bendita palabra en nosotros? Apareció, hermano, porque a través donde haya Biblia, donde haya la palabra de Dios, la gente va a ser juzgada. La gente va a ser juzgada, la gente va a ser señalada, la gente va a ser culpable. Por eso una de las cosas dice que por medio de la ley, por medio de la palabra, es el conocimiento del pecado.
¿Por qué no se podía inculpar? Porque no había ley. Por eso hay gente que, hermano, hay iglesias, hay ministros que no están predicando la palabra, no están predicando salvación. Hay gente que dice que cree que entiende la palabra, pero no está llevando, su lenguaje no es de salvación, su lenguaje es de condenación, su lenguaje es de maldición. El Hijo de Dios tiene que tener en su boca el lenguaje de salvación. Donde no hay una Biblia, donde no se predica realmente la palabra de Dios, el hombre puede ser culpable, el hombre puede ser condenado injustamente por un delito que no cometió. Tiene que ser juzgado. Por eso la misma Escritura nos enseña que en 1 de Juan 2, versículo 1 dice que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es el justo, y Él es propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si llegáramos a cometer un delito, si llegáramos a cometer una falta, un error, una equivocación, dice que tenemos un abogado que se nos sea asignado. Pero déjame explicarles algo que el Espíritu me mostró. Que una cosa es cuando buscamos la palabra abogado, hermano, tiene dos significados hermosos. Que una cosa significa, dice que significa abogar. Cambia el significado. Hay un abogado y la acción que aboga por el hombre. Mucha gente es cristiana, pero donde no hay la palabra de salvación, donde no, la palabra de Dios no señala el pecado, están cometiendo pecados pero de ignorancia, desconocen lo que están haciendo. Por eso la Escritura dice que hay 3 tipos de pecados: los pecados voluntarios, los pecados de ignorancia, los pecados pasados. Un abogado es aquella persona legalmente autorizada para defender a una persona en los juicios y enseñarle sus derechos por ser acusado. Es para defenderla. Un abogado es aquel, dice, abogado tenemos para defender a esa persona y mostrarle sus derechos, cómo debe defenderse, cómo debe de declararse. Por eso todo, hasta en el mundo, hermano, toda persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Es un presunto culpable, pero no es hasta que se compruebe lo contrario. Por eso todos necesitamos un abogado. El beneficio de la salvación, el beneficio de un hombre que es acusado de pecado, es que tiene en su vida un abogado. Por eso Dios, es que cuando entendemos a profundidad los misterios del amor de Dios y cómo Dios juzga las cosas, hermanos, nos damos cuenta que tan grande beneficios, qué tan grande cómo Dios busca la manera de rescatarnos y salvarnos de un juicio, de una condenación, de una prisión. Un abogado también nos enseña que el diablo es acusador, queridos hermanos. Hay gente que son abogados del diablo, que defienden más, hermano, defienden más la palabra santidad, que dice que tienen celos. Pero aquí la Escritura nos enseña que usted ha escuchado el término de abogado del diablo, que el Señor lo reprenda. Se le llama este término a una persona que contradice o pone en duda los argumentos para establecer la verdad. Es alguien que está acuse y acuse sin presentar pruebas de misericordia, pruebas de paciencia, a la manera como Dios juzga. No está a favor, quiere que sea destruida una persona. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: misericordia quiero y no sacrificio, porque ustedes condenan al inocente. Condenaban a la gente. Ahí estaba él, ese abogado estaba defendiendo.
Nuestro abogado Jesucristo estaba intercediendo conforme a la verdad, no conforme a lo que veía, no conforme a lo que escuchaba, no conforme a los hechos, sino porque no se le podía inculpar a estos hombres, no se le podía inculpar. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, no había ley. Y no estoy diciendo que no estaba la palabra, sino que no había una enseñanza. No había una enseñanza. Y donde no hay enseñanza de salvación, no hay enseñanza del verdadero pecado, lo que realmente ofende a Dios. Las personas están bajo un estatuto de inocentes, bajo un estatuto de ignorancia. Mucho creyente está siendo juzgado y señalado, que no tienen oportunidad en el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque donde no hay ley, la gente es inculpada. Por eso dice que la palabra abogado viene de otra palabra que se llama abogar. Abogar ya no es el término de la persona, el que yo te represento, sino ahora la palabra abogar significa hablar en favor de alguien, hablar bien de alguien. Significa abogar por una mejora de calidad de enseñanza. Mira lo que dice: abogar significa abogar por una mejora de calidad de enseñanza, defender en juicio por la defensa de una acusación. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que un abogado, o sea, cuando aboga, cuando habla, lo primero que el argumento que saca un abogado es decirle al juez, el juez de nuestro Dios, decirle: este hombre cometió un delito, cometió un pecado por ignorancia, porque tenía una mala calidad de enseñanza, tenía una baja calidad de enseñanza. Miren lo que dice: tenía una mala calidad de enseñanza. Por eso la Escritura dice que, nos enseñan en Corintios, cuando nos enseñan, queridos hermanos, la importancia de que corregir toda desobediencia. Dice: cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos enseña esto a nosotros? Porque cuando el hombre no ha entendido las palabras de Dios, la gente puede tener 5 años, 10 años en el Evangelio, puede tener años en el Evangelio, pero mientras no se enseñe qué es la salvación, no se enseñe qué es la justificación, no se enseñe qué es la misericordia de Dios, la gente va a estar libre, va a pecar un pecado de ignorancia, sí. Pero dice aquí que un abogado, tenemos abogado, dice cuando dice que aboga por una mejor calidad de enseñanza, como diciendo: dale chance, dale una oportunidad. Pero como cometió un delito, cometió una falta, entonces lo van a tener que llevar a otro lugar. Lo van a tener que llevar a otro lugar, donde se le enseñe el temor, donde se le enseñe realmente a obedecer a Dios, a discernir entre el pecado, entre una equivocación, hacerlo libre. Por eso dice que abogar por una mejora. Señor, le estaba diciendo el abogado que tenemos, por cómo nuestro Señor interviene en nuestra vida. Decir: Señor, oh Padre, este hombre ha pecado, este hombre ha cometido un delito, este hombre, porque ellos no niegan el delito, no dice que estar a favor de alguien, no es decir no ha cometido nada, sino que está diciendo el problema de él que así fue enseñado, el problema de él que no le enseñaron, el problema de este hombre que así lo aprendió. Dice el Señor: llévatelo a un lugar donde haya una mejor calidad de enseñanza. Hay gente que come basura, hay gente que come migajas, hay gente que, hermano, que realmente come el pan
el pan de sacerdotes, dice la Escritura. Bienaventurado el hombre que coma pan en el reino de los cielos. Bienaventurado el hombre que come pan de sacerdote. Dice la Escritura en el Salmo 78 que la gente comía pan de nobles, pan de la realeza, pan de los príncipes, pan del altar, pan de ministros, una buena palabra. Una palabra que los hacía siempre estar saciados, siempre estar llenos de Dios. Pero hay gente que está solamente a una iglesia, los tienen entretenidos, les dan su alimento, es entretenimiento. Su alimento no los hace crecer, no los hace madurar. Por eso dice que abogaron, dijeron: Señor, dice que podemos decir que donde no hay enseñanza, que les enseñan realmente el temor, el pecado, él no puede ser inculpado. ¿Por qué? Porque desconoce el pecado. Por eso dice 2 Corintios 10: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice: cuando haya una buena enseñanza, entonces vendrá el castigo. Mientras no haya una buena enseñanza, un buen conocimiento de las cosas que está haciendo, dice que no se puede inculpar, no se puede señalar. Pero es que ya tiene años, sí, hermano, pero hay gente que no ha aprendido. Y esto es lo interesante de esto. Por eso la misma Escritura nos enseña en el versículo, dice ahí, en ese versículo se dice: prontos para castigar. Acá estamos dispuestos a castigar cualquier rebeldía cuando se haya logrado nuestra sumisión. Dice la versión al día. Dice la versión lenguaje sencillo, dice: estamos dispuestos a castigar a todo aquel que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta cuando llegue el día que todo le obedezca, hasta que todos lleguen, hermano, dice, a tener una perfecta enseñanza, un perfecto conocimiento. Dice que el abogado lo que hace es de abogar, decir: hey, Padre, dale chance, porque este hombre, esta mujer, le falta mucho conocimiento, le falta palabra, le falta enseñanza, desconoce muchas cosas, pero cometió un delito, cometió una falta. Entonces, por esta razón se lo tienen que llevar a otro lugar donde se ha enseñado, sobre el pecado, enseñado sobre la santidad, donde pueda ser juzgado por lo escrito está. Porque la ley dice, es el conocimiento del pecado. Quizás mucho hombre desconozca que es pecado por falta de enseñanza. Desconoce muchas cosas que Dios le desagradan del hombre por falta de enseñanza. ¿Cómo quedarán aquellos hombres que solamente les enseñan prosperidad, les enseñan, hermano, festividades, celebraciones? No señalan, o sea, la palabra de Dios no señala. La ley no señala, no se inculpa a nadie. Todos son hijos de Dios, todos son siervos de Dios, todos son buenas personas. Y no señala, queridos hermanos, no inculpa al hombre de pecado, porque dice que donde no hay ley, donde no hay enseñanza, donde no hay enseñanza de la ley, solamente son palabras, la gente no se siente culpable. La gente puede pecar, la gente puede hacer con su vida lo que quiera y no se siente culpable. No se siente porque debe de entregar su vida hacia el Señor. ¿Por qué? Porque hay pecados, sí hay pecado, pero son pecados de ignorancia, porque no se enseña qué es lo que va a hacer el Señor. Por eso mucha gente en este tiempo, mi Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Dios tiene que sacar a su gente, pero la gente del Señor, el pueblo del Señor, hermano, no es un pueblo que no conozca. Por eso, cuando nosotros entendemos que nuestro Dios y nuestro Padre Celestial es santo, es porque Él aborrece el pecado. Para conocer santidad, entonces tenemos que entender lo que al Señor le aborrece. Él aborrece el pecado. ¿Qué es lo que enseña la palabra? A estar limpios. ¿Qué es lo que enseña la palabra, hermano? A estar libres,
de ataduras, de pecado. ¿Para qué? Para poder entender la santidad de Dios, para poder acercarnos a Él. Tenemos un privilegio más grande, hermano, que tenemos la ley, tenemos la palabra, tenemos su bendita palabra en nuestra vida. Y dice que va a señalar el pecado, va a señalar lo que no le agrada de nosotros, va a señalar nuestra vida. Hermano, al renunciar al pecado, el que Dios nos muestre que estamos mal, no es algo que estamos haciendo mal, sino es algo agradable a Dios. De hecho, no es que Dios no tome en cuenta las cosas buenas que hagamos, pero le es más agradable limpiar nuestra vida. Por eso dice que por medio de la ley ese es el conocimiento del pecado. ¿Por qué nos inculpaba? Porque tenemos que presentar la palabra, bendita palabra de ley. ¿Para qué? Para que el hombre tenga conocimiento. Pero dice que del pecado, pero donde no hay ley, no se puede inculpar a nadie. Nos enseñó que lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso, esta es una manera donde el hombre va a ser juzgado, donde el hombre va a ser señalado. Porque la segunda manera de ser juzgados, dirán, pues es que yo no entiendo la Biblia, yo no sé leer. ¿Cuánta gente, hermano, aún cuando no se predica la palabra, cuando no asiste a los cultos y no entiende la palabra? ¿Se acuerda usted de aquel hombre que fue, hermano, al etíope que que venía bajando de Jerusalén? Él no entendía la palabra. Sin embargo, se sentía sucio, se sentía un pecador. Por eso pidió rápidamente ser bautizado para que su conciencia esté limpia, esté tranquila. Tuvieron que explicarle de qué se trataba en la palabra. Porque fue lo que deseó bautizarse, lo que primero que deseó fue ser limpio. Cuando hay un conocimiento realmente de la palabra de Dios, un conocimiento realmente de lo que Dios anhela de nosotros, lo primero que nos va a preocupar es la limpieza. Nos va a procurar quitar todo lo sucio de nuestro corazón, tener una conciencia limpia. Cuando tenemos conocimiento de la palabra, donde hay ley, donde hay palabra en nuestra vida, nos preocupa mucho, hermano, la limpieza. Nos preocupa mucho el despojarnos de lo que a Dios no le agrada. Nos preocupa que donde hay palabra de Dios, eso es lo que provoca. Pero donde no hay palabra de Dios en la vida del hombre, hermano, el hombre peca por ignorancia. Por eso dice en el libro de Oseas 4, versículo 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No dice que no tenía, sino que dice le faltó aprender. La gente sabe de salvación. La gente sabe de salvación, que Dios, que Cristo nos trajo salvación. Amén. Pero no conoció que de ahí para allá, hermano, no se cuidó del pecado. No se cuidó de la desobediencia, de la rebelión, de la maldad, no se cuidó. Porque las enseñanzas ya no iban enfocadas a tener un corazón limpio. Ya no iba enfocada a tener las manos limpias, está hablando de obras. Ya no iba enfocada a mantenernos firmes delante de Dios, ya no iba. Donde dice que donde no hay ley, nos inculpa de pecado. Son pecados de ignorancia. Y ahí es donde entra la intercesión, porque la segunda forma donde el hombre va a ser juzgado o llevado a juicio, dice en Romanos 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué dice entonces, sino los hacedores de la ley serán justificados? ¿La obediencia? ¿Cuál es la obediencia si el conocimiento de la ley es el pecado? Si el conocimiento de la ley dice,
por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es lo que, si yo cuando, qué es obediencia? Obediencia es, esto no me agrada de ti. Y yo dice, sí, Señor, lo voy a cambiar. Dios dice, báñate porque estás todo sucio. Esta inmundicia que cargas en tu vida, este pecado que cargas en tu vida, esta acción no me agrada. Tu forma de hablar no me gusta. Tu forma de ver no me gusta. Tu forma de caminar no me gusta. Tu forma donde levantas tus manos no me gusta. Porque acordémonos que una de las cosas que el Señor le desagrada mucho es la violencia. La violencia. Las señales de las manos. Y entonces a eso se le llama obediencia. Por eso usted ve en Apocalipsis cuando el Señor empieza a hablar a las iglesias. Cuando usted ve en Apocalipsis 1, 2, 3, hermanos, usted ve que siempre le decía, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que has reprendido, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y empieza a decir, dice yo soy, y se representa a él. Y luego, hermano, empieza a decir, yo conozco, no dijo a mí me gusta, a mí me agrada, no dijo eso, yo conozco tus obras. Yo no dijo en las partes, dice yo conozco tus obras, dice usted lo puede ver a la iglesia de la Odisea, le digo yo conozco tus obras, a la iglesia, queridos hermanos de Filadelfia, le dijo yo conozco tus obras, a todas le decía yo conozco tus obras, yo conozco las cosas que has hecho bien. Pero después le decía, pero tengo algo en contra tuya, pero hay algo que no me gusta de ti, que no has dejado de hacer esto, que has dejado tu primer amor, que has dejado, tú dices que vives pero estás muerto. Y empieza el Señor a decirle, y luego le dice, pero arrepiéntete, porque si no yo quitaré, porque si no yo haré. Tuvo más peso. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere hacer las cosas, hizo cosas agradables a Dios, estuvo bien, pero eso no se lo había pedido el Señor. Lo que Dios le había pedido es que el hombre se despojara, que tuviera conocimiento del pecado y se limpiara, que dejara de hacer lo malo. Por hacer lo bueno Dios no juzga a las personas. Por hacer lo correcto Dios nos juzga a las personas. La gente va a ser juzgada porque no se despojó de lo malo, no dejó de hacer lo mal que estaba haciendo. ¿Por qué pasa eso? Porque ya no había la palabra, porque ya no había la ley, ya no tenían la ley, la habían abandonado. Por eso donde dice que donde no hay ley no se puede inculpar a nadie, no se siente culpable. Donde no hay ley no se siente culpable. No hay nada que lo redarguya. Pero el Señor dijo algo aquí. ¿Qué pesó más? Digo, estas obras tú las hiciste y está bien. Yo conozco estas obras que has hecho algo correcto, también a mí no me parece. Pero no le digo, a mí me gusta lo que has hecho. Sino que les digo, después él le dijo, yo conozco tus obras, pero yo tengo algo en contra tuya. O sea, hiciste lo que no te pedí. ¿Por qué, hermano? Porque dice ¿quiénes son los hacedores de la ley serán justificados? Cuando nos agarramos un poquito, librarnos un poquito de lo que es la justificación. ¿Qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser justificado? Dice que justificado significa, queridos hermanos, significa probar algo con razones convincentes a través de testigo que una persona es inocente. Justificado significa probar la inocencia. Probar la inocencia. Por eso abogar dice,
Abogar es por alguien, se dice: Señor, no hay suficientes pruebas para acusar a una persona, porque usted no tiene mucha enseñanza, pero démosle, vamos a mostrarle la ley, que se dé cuenta, que él se declare. A través de la ley, él se va a declarar inocente o culpable, que él reconozca su vida, cómo está su vida. Cuando hay la palabra de Dios, nosotros podemos reconocer si estamos haciendo lo correcto o si estamos haciendo lo malo. Cuando hay la palabra de Dios en nosotros, nos hace saber cómo realmente somos. Pero donde no hay palabra, la gente se cree inocente. La gente hace y deshace, por eso a lo bueno le llamaron malo, a lo malo le llamaron bueno. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque no había ley, no hay palabra en su vida. No ha escuchado la palabra. Y si la ha escuchado, hermano, no, dice, no son los oidores, sino los hacedores. No buscaban, no entendieron que la palabra, cuando dice que había pecado, sí había pecado. Pero mientras no se presentara la ley, no podía juzgarlos, no podía redarguirlos, no podía señalarlos que estaban haciendo algo mal. Bendita palabra del Señor. Porque donde hay palabra de Dios, donde está la palabra de Dios, nos inculpa, nos señala, nos hace ver nuestros errores, nuestras equivocaciones, nos hace ver nuestras fallas. Bendita palabra de Dios. Por eso a Abogar le dijeron: vamos a llevarlo a otro lugar, vamos a llevarlo a un lugar donde le enseñan realmente a revisar su vida, a escudriñar su vida, a reconocer sus errores. No lo inculpes todavía, Señor. No lo juzgues todavía. Por eso dice que no solo los hacedores los que iban a ser, no iban a ser los oidores, sino los hacedores que iban a ser justificados. Justificado significa probar la inocencia de alguien. También significa, gracia significa, hacer justo a alguien dándole la gracia. Por eso dice la Escritura que por gracia somos salvos. ¿Por qué por gracia somos salvos? ¿Por qué? Porque se probó la inocencia. Porque Él no vino a juzgarnos, Cristo no vino a juzgarnos, no vino a señalarnos, porque Él murió como un corderito, Él murió como el Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado de nuestra vida. Él quitó, si no Él quita en nosotros el pecado, nos declaran inocentes. No hubo delito que perseguir, pero antes hubo un proceso. Por eso la palabra gracia significa perdón. Gracia significa perdón, significa beneficios. Eso significa gracia, significa beneficios. ¿Cuál es el beneficio de la salvación? ¿Cuál es lo más precioso, lo que le puede pasar a un hombre, un hijo de Dios? Es que lo hallen inocente ante una acusación. Que lo haya inocente. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados, aunque hayamos cometido un delito. Pero Él sabe qué es lo que quiere, hermano: que nos declaremos culpables. ¿Y sabe cuál es el problema de la gente hoy? Que no se declara culpable. Comete un delito, comete una falta, comete un error, comete una equivocación, peca y no se declara culpable, no reconoce que hizo mal. Por eso dice que el que confiesa y se aparta alcanzó la misericordia. ¿Qué confesó? Se confesó culpable. Por eso debes de tú, hermano, que cuando pase algo en tu vida, reconoce que te equivocaste, fallaste. Corre al trono de la gracia y de la misericordia. Corre delante del juez y dile: juez, pequé. ¿Acaso no lo hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo, ¿qué hizo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció, corrió al trono de la gracia y de la misericordia, al trono delante del juez, y le dijo: juez, he pecado. ¿Sabe por qué, queridos hermanos? Porque él tenía la palabra de Dios en su vida.
aparece la ley y lo inculpó. Le dice, tú has cometido un delito. La palabra le enseñó que había cometido una falta. Había estado fallándole al juez. Entonces dice que agarró, hermano, y lo que dijo, sí, me declaro culpable. Y aparece nuestro abogado Jesucristo diciendo, yo soy su defensor. Cristo murió por nosotros para perdón de pecados. No hay cosa que más le agrade a nuestro Señor, hermano. No hay cosa más agradable en la vida de un hombre delante de Dios. Es que el hombre reconozca su pecado, que el hombre reconozca su error, su falla, y siempre pida perdón. Porque cuando el hombre pide perdón, ahí tiene un juez. Lo más interesante, dice que es un beneficio. Recibe un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio que recibe? El beneficio que recibe es el perdón. Dice que somos justificados gratuitamente, dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios nos puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber posado por alto en su paciencia los pecados de ignorancia. Señor, este es un ignorante. O sea, ignorante, desconoce que te ofendía a ti, desconoce que te fallaba. Y empieza a hablar, empieza a abogar, el abogado empieza a abogar diciendo, Señor, no tenía la suficiente enseñanza, no conocía, no se les enseñó, él no aprendió, ten misericordia, porque no sabe. Por eso cuando usted ve cuando la confesión que hace mi Señor Jesús en la cruz, digo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Que estaba diciendo, Señor, ellos no han tenido el conocimiento suficiente para saber lo que están haciendo. Y por eso cuando él ora, pidió perdón, no por todos, pidió por los que no tienen la suficiente enseñanza. Por eso Cristo murió por los pecados de ignorancia. Por eso Cristo murió por la gente que le falta conocimiento. Cristo murió por aquellos. Por eso cuántos ministros, cuántos sacerdotes están llevando a la calamidad, a la perdición, a la condenación a mucha gente. ¿Por qué? Porque no les enseñaron lo que es la salvación. No les enseñaron la importancia de la sangre de Cristo. No les enseñaron, queridos hermanos, a cómo el hombre es justificado. Que siempre reconozca su falla. Que entienda que la palabra de Dios le señala nuestra vida. Realmente, cómo es que el hombre va a ser justificado. Cómo el hombre va a ser, pero hoy la gente se ha creído demasiado. Que el ser cristiano lo hace poner en un grado de superioridad más que los demás. Porque le dice que la gracia es un beneficio, un perdón, un indulto. ¿Cuál es el beneficio de estar en Cristo? Que tienes la oportunidad de ser perdonado. Tienes la oportunidad de ser declarado inocente. Que tú reconozcas a Jesucristo como tu Salvador. Por eso dice la versión Romanos 3:26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es justo de la fe de Jesús. La versión internacional dice, ya que es un Dios indulgente, pero sobre todo en el momento presente, cuando despliega su fuerza salvadora al ser el Dios salvador que salva a cuantos creen en Jesús. ¿Crees en el Señor Jesús? Serás salvo. ¿Has creído? Por eso dice que en este tiempo la mayor fuerza salvadora de Dios está presente. La gracia de Dios. ¿Sabe cuál es la gracia de Dios, hermano? Ser gratuito significa algo que Cristo pagó por nosotros, nos dio la salvación. ¿Por qué nos dio la salvación? Porque había pecados de ignorancia. Por eso los pecados voluntarios ya no tienen arrepentimiento. Ignoramos muchas cosas de Dios. Ignoramos cuando pecamos, cuando a veces se nos va la boca, los pensamientos, y en veces no pedimos perdón, nuestras acciones, nuestros gestos.
y no pedimos perdón. Y ahí está la misericordia de Dios perdonándonos todos los días. El que sabe hacer lo bueno, dice y no lo hace, peca. Todos los días peca cuando el hombre no ora, no busca al Señor, no hace lo agradable, peca. Pero ahí está la misericordia de Dios salvando al hombre, salvándolo. ¿Por qué razón? Porque vive bajo la ignorancia. Por eso Jesús pidió perdón. Jesús murió por aquellos cuales, por los hombres de ignorancia, por los hombres que no conocen. ¿Por qué? Porque en este tiempo están inculpando, están señalando, están condenando a la gente, hermano, que no tiene conocimiento. Los que están en Cristo Jesús, pero los que ya están en Cristo Jesús, tienen la oportunidad de lavar sus culpas para no ser sacados del reino y ser excluidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecados quedaron excluidos de la gloria de Dios. Hay pecados que los va a excluir eternamente de estar cerca de Dios, para la gente que no recibe a Jesucristo como su Salvador. Hay pecados de los que ya están dentro. El hombre impío, que se llama impío, que conoce ya a Dios y se apartó de Dios y se aleja de Dios, va a estar excluido de la gloria de Dios. Unos van a ser excluidos eternamente, otros van a estar excluidos del reino de Dios, van a ser enviados hermano, a un lugar de tormento, esperando que Dios tenga misericordia de ellos y los rescate. Y otros, queridos hermanos, van a ser bienvenidos. Dice que amplia y generosa será abrir la puerta para los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que fueron justificados. Los que, hermano, los que no fueron inculpados. Los que reconocieron. Los que no fueron inculpados. Los que hallaron gracia. Encontraron un beneficio. ¿Cuál es el mayor beneficio que puede encontrar un hijo de Dios? Es el perdón delante de un juez. Delante de una autoridad. Declárate culpable. Declárate culpable. Porque mucha gente va a ser juzgada por la ley de su corazón, dice en Romanos. Dice Romanos 2. Dice que estos, porque no son los judíos, dice porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por la naturaleza lo que es la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que podemos decir es que hay gente, aunque no conozca la Biblia, no la sabe leer, no se la predica, tampoco quedarán exentos de los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza sabe lo bueno y sabe lo malo. Sabe cuando actúa bien, sabe cuando actúa mal. Sabe cuando comete justicia, sabe cuando hace lo correcto. Dice que Dios también va a llamar a todos aquellos que no tienen la ley, los va a llamar, dice conforme, porque la ley escrita ya la tienen dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, tanto la ley escrita y la ley que está en nuestros corazones, en esa, Dios dice dando testimonio, la conciencia, nuestra conciencia a veces nos acusa, nuestra conciencia a veces nos defiende. Esa conciencia, acusándolo, dice, y defendiéndole sus razonamientos. Hice lo correcto, pero también la gente sabe que hicieron lo mal. Esa misma ley escrita es la misma ley que está en el corazón. ¿Qué nos enseñan las dos? Sabemos cuando hacemos lo bueno, cuando hacemos lo malo. Sabemos cuando pecamos, sabemos cuando no hemos pecado. Sabemos cuando nos equivocamos, sabemos cuando hicimos lo correcto. El hombre va a ser juzgado conforme al reconocer su vida, que se equivocó. La misericordia de Dios ya depende de Él. Por eso nos presentamos delante del juez, decirle: Señor, he pecado, me equivoqué, fallé,
no estoy haciendo lo correcto. Empieza a confesar tu culpa, empieza a confesar que nos falta conocimiento, hermano. No se puede quedar contemplando que, hermano, que porque es cristiano, que conoce la Biblia y lo conoce su vida. Tenemos un abogado que intercede por los pecados de ignorancia. Por los pecados de ignorancia. ¿Por quién? Cristo es la palabra, Cristo es la ley, Cristo es la gracia. Y Él es el juez. Él es nuestro juez. Dios es el juez. Por eso el Señor dijo: el que oye mis palabras y no las guardas. Y no le juzgo yo, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, dice, ella le juzgarán en el día postrero. No confundamos los términos de que primero dice que la ley nos juzgará y luego dice que Él no vino a juzgar. Lo que está diciendo que una cosa es el juez y otra cosa es quien nos acusa. Dice que la palabra es quien nos acusa. Por eso dice que este es el mensaje que va a condenar a la gente. El mensaje que reconozca. Porque las palabras, dijo el Señor, las palabras que les he hablado, digo, son vida eterna. O sea, ¿qué es lo que Él está hablando? Él está hablando de la vida. Él está hablando de la libertad. Él está hablando de que el hombre no vaya a prisión eternamente. No sea condenado, no sea juzgado. De su boca sale la libertad. Por eso dice que si el Hijo libertares, verdaderamente serán sus discípulos. Y la verdad os hará libre. Por eso de su boca no salían condenación, no salía maldición, sino palabras de misericordia y perdón. ¿Qué es lo que pide el juez? ¿Qué es lo que pide el abogado? Ese abogado que tenemos cuando pecamos. Dile: declárate culpable. No te declares inocente, porque el juez puede encontrarte culpable. Puede encontrarte culpable según la ley, puede encontrarte culpable según tu corazón. Declárate culpable. Y yo voy a pagar tu fianza, yo voy a pagar tus hechos con mi sangre. Yo voy a pagar con tal de que salgas y yo vaya en tu lugar. Cristo tomó nuestro lugar en las prisiones. Cristo murió por nosotros. Cristo fue condenado por causa tuya y mía, por habernos declarado culpable. Por eso cuando venimos a Cristo confesamos nuestros pecados y decimos: Señor, perdona mi pecado. En ese momento Él toma tu lugar, Él tomó mi lugar y fue condenado y fue enjuiciado. Pagó con su sangre preciosa el delito que cometimos. Cada vez que el hombre peca, cada hombre falla, comete errores, comete un delito delante de Dios. Y tiene que correr rápidamente al trono de la gracia y de la misericordia, al pronto socorro, y decirle: Señor, reconozco que pequé. Entra en acción la sangre de Cristo. Entra en acción el sacrificio de Cristo, para que el juez declare al hombre, lo que declara inocente, sea justificado por medio de la sangre de Cristo. Sea justificado, imagínense. No lo halló culpable. Por decirle: tu cuenta, tu delito ya fue pagada con la muerte de un inocente. Tú eres culpable, pero un inocente dio la vida por ti. ¿Qué beneficios tenemos más grandes de la salvación? Para que el hombre sea justificado, ciertamente fue la sangre de Cristo. ¿Cómo fue justificado? Le dijeron: declárate culpable. Porque el abogado abogó y dijo: este hombre ciertamente pecó, pero fue por ignorancia. No sabía lo que hacía. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque dijo: no tenía enseñanza.
no tenía enseñanza. ¿Y por qué? Porque no había ley. Donde no había ley no se podía inculpar a una persona. Ciertamente estaba el delito, había pecado, dice, pero no había ley. Él era la ley. Cristo era la ley. Cristo, Él es la gracia. Cristo es la palabra. Y por eso dijo, yo vine a cumplirla. No digo ustedes cúmplanla. Yo dije, yo vine a cumplirlas. Pero ustedes tienen que declararse culpables para que en Él cayeran nuestros delitos, para que en Él cayera nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras maldades. Hoy tú, yo tenemos un privilegio grande, un beneficio. La palabra gracia significa beneficio, que el beneficio de la salvación es el perdón. Para que sea justificado, sea salvo de irte a una prisión eterna. Ven a Cristo, reconoce tu falla, no se te olvide. Y cuando cometas un error, una falla, una equivocación, enseguida el hombre es sometido a un juicio y tienes que correr ese trono, tienes que correr delante de ese juez y decirle: juez, he pecado, me fallé, equivoqué. Corre rápidamente al trono de la gracia y de la misericordia para encontrar el pronto socorro. Enseguida aparece el abogado. Aparece nuestro defensor diciendo: Señor, este hombre ciertamente pecó. Dijo que declara el pecado, pero no tenía conocimiento porque no sabía lo que hacía. Dios bendiga tu vida esta mañana. Siempre sabes que tienes un abogado, un defensor. No uno aquel que te libra, sino que aquel que da la vida por ti. Aquel que tiene que pagar con su vida lo que nosotros a veces hacemos y creemos que es tan sencillo la salvación. Nuestra salvación de todos los días depende de un inocente. Dios bendiga tu vida, hermano. Vuelve a casa. Reconcíliate con el Señor, regresa a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vuelve a casa, arrepiéntete y entiendes por qué tienes un gran beneficio cuando tú crees en el Señor Jesucristo, que puedes correr a ese trono delante de ese juez y decirle: Señor, perdóname. Y la misericordia y la sangre de Cristo estarán presentes para pagar tus delitos, tus equivocaciones. Dios bendiga tu vida. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. A todos los hermanos y hermanas que en esta mañana estuvieron, con todo mi corazón les agradezco. Gracias por sus comentarios. Gracias por tener un momento de estar observándonos, escuchándonos. Que en esta mañana siempre sepas que las oportunidades en Dios están siempre cuando el hombre se humilla, cuando el hombre siempre reconoce sus errores y equivocaciones. Siempre tendrá ese abogado que siempre dirá: Señor, él no sabía lo que hacía. Ciertamente cometió un error. Te pido que tengas misericordia. Yo pago por él. Pero tú tienes que saberlo. Porque sepamos que a dónde tenemos que correr. No importa el pecado que tan grande haya hecho. La sangre de Cristo tiene el poder para que el hombre sea perdonado. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Ayúdenos a compartir. Denle like a la página, hermano. Y ayúdenos, queridos hermanos, a llevar este mensaje que sea de bendición para tu vida. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. A todos los hermanos que nos van a mirar después, a todos los que nos miran y no aparecen aquí, no los veo. Que Dios los bendiga. Y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.